Hola, mi nombre es Blandeque Roa Cárdenas, estudiante de la maestría en docencia virtual de la UNED. A continuación presento mi trabajo de grado denominado Herramientas de Tecnología de Información y Comunicación para la didáctica de las ciencias naturales en la modalidad presencial apoyada por el computador. Caso de estudio que se llevará a cabo en el subnivel de bachillerato de la Unidad Educativa Indoamérica en Ambato, Ecuador. Para esbozar el capítulo 1, el problema, hablaremos del planteamiento del problema, los objetivos, tanto el general como los específicos, y la justificación de esta investigación. Para explicar el planteamiento del problema, es importante comenzar analizando la modalidad de estudio actual de la educación. Vemos una educación de carácter tradicional, donde en un espacio físico, el aula, tanto docentes como estudiantes imparten y conocen nuevas cosas, generan nuevo conocimiento. Esta es la visión educativa que tiene más tiempo de manera predominante en la sociedad. Sin embargo, la sociedad ha ido cambiando a un ritmo muy acelerado. Parte de ese cambio se ha generado gracias a la inmersión de la tecnología en estos espacios. La educación, que es el pilar fundamental de la sociedad, no puede escapar de esta realidad, de que la tecnología puede generar también herramientas y recursos necesarios para poder desarrollar las clases. Para ello es importante poder ahondar en el tema de la didáctica que según Abreu permite un constante monitoreo de la praxis docente, permite identificar aspectos que pueden mejorar el proceso de enseñar y aprender en el acto educativo. Pero también es importante mencionar que la didáctica se debe aplicar o se debe construir en cualquier tipo de modalidad, sea esta presencial, semipresencial o incluso virtual. De tal forma que, teniendo en cuenta la didáctica y las TICs, encontramos entonces la necesidad de poder integrarles de manera efectiva, eficiente y con resultados significativos en el proceso de enseñanza. El autor Cavero, en 2014, plantea tres aspectos básicos para poder incluir las TICs en la educación. En primer lugar, que no es suficiente con realizar únicamente actividades formativas, que se debe tener en cuenta diferentes aspectos o diferentes dimensiones. Estas dimensiones, por ejemplo, pueden ser una dimensión instrumental, estética, curricular, pragmática, psicológica, productora o de diseño, de selección y de evaluación, una dimensión crítica y organizativa, actitudinal e investigadora en todo lo que conlleva el tema de la capacitación docente. Y por último, que se debe contemplar una serie de principios, el valor de la práctica, por ejemplo, y la reflexión sobre el uso de estas tecnologías. Considerar en su aplicación problemas reales para los docentes y no únicamente problemas para las personas que diseñan estas herramientas. La participación del profesorado en la construcción de estas herramientas desde un punto de vista didáctico puede ser determinante para su uso y efectividad en el aprendizaje. Por último, que su diseño como producto no acabado se pueda pensar en los centros, en los conocimientos o centrarse en los medios disponibles. ¿Esto por qué? Justamente porque al usar diferentes herramientas se debe pensar en ellas como productos que pueden entrar en procesos de mejora para lograr evidentemente los propósitos que se genera el acto educativo. En virtud de esto, tenemos que también localizar la investigación en el contexto actual de la educación. Si bien la educación se imparte de una manera muy tradicional, vemos cómo diferentes eventos, como por ejemplo la pandemia por COVID-19 o incluso las crisis de carácter social, pueden conllevar a alterar esa normalidad de la educación. De tal manera que los docentes que deseen impartir sus clases pues deben estar capacitados, orientados y deben tener un alto conocimiento en el uso y aplicación de estas herramientas de tecnología. Entonces, en la Unidad Educativa Indoamérica, lugar donde se va a aplicar esta investigación, hemos visto cómo hay un alto interés por el uso de las TICs en el desarrollo de las actividades académicas. Encontramos laboratorios y encontramos aulas con el computador y con video BIM para poder proyectar las clases. Sin embargo, al hacer un estudio mucho más exhaustivo, especialmente en el área de ciencias naturales, hemos determinado cómo, al preguntarle a docentes por el uso de herramientas TICs, estos han contestado que las usan regularmente. Pero al preguntarles por el uso de herramientas específicas para impartir sus asignaturas, sea biología, química o física, hemos evidenciado que los docentes o bien no aplican o bien no conocen a profundidad el uso de estas herramientas específicas, lo cual evidencia que el impartir estas clases en la institución se ha dado de una manera muy tradicional. Incluir las tecnologías en el área de ciencias naturales en la modalidad presencial
puede generar un cambio pragmático en la forma como se desarrollan las clases. Para empezar, aportaría un cambio metodológico al generar estrategias activas a la hora de generar la enseñanza y que los chicos obtengan los mejores resultados en su aprendizaje. Incluir las TICs en las ciencias también puede ser determinante para explicar diferentes temas que tienen un contenido muy abstracto. Y por último, no menos importante, que los docentes puedan mejorar justamente su cultura digital, haciendo parte de la construcción de estos modelos o de este modelo justamente tecnológico para que la educación tenga un giro y también cuente con recursos y medios adicionales para su ejecución. Esto conlleva a establecer como objetivo general proponer el uso de herramientas de tecnología específicas para el fortalecimiento de la didáctica de las ciencias naturales, lo cual desprende diferentes objetivos específicos. En primer lugar, describir los aspectos didácticos basados en el uso de herramientas TIC, definir las dimensiones de aplicación de las TICs para las etapas del acto didáctico, evaluar la idoneidad y eficacia de ciertas herramientas TIC. Todo ello para la enseñanza de las ciencias naturales en el subnivel de bachillerato general unificado de la unidad educativa indométrica. Esta investigación es importante, en primer lugar, porque su aporte tecnológico puede generar nuevas tendencias educativas mediadas por tecnología. En segundo lugar, en cuanto al aporte social, vemos cómo diferentes factores de carácter social, como la pandemia por COVID-19 o las diferentes crisis de carácter social, pueden llevar a generar un cambio en la modalidad de estudio. Docentes capacitados en TICs pueden generar o pueden darle continuidad al acto educativo independientemente de la modalidad. En cuanto al aporte innovador, pienso que es el docente quien debe propiciar esa innovación en el aula. Una manera de hacerlo puede ser incluyendo en este caso las TICs en sus clases y en su práctica cotidiana. Por último, en cuanto al aporte metodológico, vemos, por ejemplo, la visión que tiene Gil y Carracosa. Estos autores plantean que se debe profundizar en los fines y fundamentos de un modelo alternativo de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Por ejemplo, ese modelo alternativo se podría generar a través del empleo de herramientas de tecnología. En cuanto al capítulo 2, vamos a abordar el marco teórico. En primer lugar, los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, los aspectos legales y por último, el sistema de variables y operacionalización. Para los antecedentes de esta investigación, vemos en el contexto internacional el aporte de Gelbes y Guillén. Ellos plantean una investigación denominada las TICs en la didáctica de las enseñanzas de las ciencias naturales y las matemáticas, en la cual han empleado herramientas de tecnología como Yenka y Arganaut, obteniendo resultados muy positivos en la motivación y el interés de los estudiantes por realizar diferentes actividades en las asignaturas de ciencias naturales. En segundo lugar, para el contexto nacional, vemos el aporte de Guillén y Victores. Ellos plantean la investigación denominada la simulación, estrategia de apoyo en la enseñanza de las ciencias naturales en básica y bachillerato, en Puerto Viejo, Ecuador. Ellos han aplicado diferentes usos de simuladores virtuales para la enseñanza de las ciencias, encontrando, por ejemplo, muy buenos aportes en la asignatura de biología, donde pudieron explicar de mejor forma temas de anatomía humana. En último lugar, para el contexto local, encontramos el aporte de Montes de Oca. Esta autora plantea la investigación denominada el uso de realidad aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de la unidad educativa Juan Benín Novela. Aquí, la autora ha diseñado un manual para emplear diferentes herramientas de tecnología, encontrando en ello un aporte adicional al desarrollo de las clases a través de manuales explicativos para el uso de estas tecnologías. Para las bases teóricas vamos a trabajar los siguientes constructos: las herramientas de tecnología de información y comunicación, la didáctica, herramientas TIC dentro de la didáctica, herramientas TIC empleadas en la didáctica de las ciencias naturales. Por último, modalidad presencial apoyada por el computador. En cuanto al marco legal, abordaremos un poco lo que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI por sus siglas, aquí en Ecuador, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en Ecuador y acuerdos ministeriales del Ministerio de Educación, acuerdos específicos como el Acuerdo Ministerial número 141-11 del año 2011, que plantea la integración de las TICs en las clases. En cuanto al sistema de variables y operacionalización, encontramos lo siguiente. Como primer variable, las herramientas de tecnología de información y comunicación, abordando las dimensiones de aplicabilidad de las herramientas TIC y las TIC en la educación.
Como indicadores vamos a trabajar el concepto de las TICs, las características de las herramientas TIC, la clasificación, las TIC en la práctica de las ciencias naturales, la aceptación de las TICs en la educación, la formación docente en TIC, tipos de herramientas TIC de acuerdo con una secuencia didáctica y las ventajas de las TIC en el ámbito educativo. Como segunda variable se va a abordar la didáctica. Como dimensión tenemos las estrategias didácticas y para ello sus indicadores serán el concepto de la didáctica, los pares didácticos, la visión tecnológica de la didáctica y las TIC en la didáctica. Por último, la última variable será la modalidad presencial de la educación. Para ello tendrá como dimensiones la modalidad presencial en la educación apoyada por tecnología y el D-Learning. Como indicadores de estas dimensiones tendremos el concepto de la modalidad presencial en la educación y los conceptos y aplicaciones de los tipos de modalidad. Para el capítulo 3, el marco metodológico, hablaremos del modelo, nivel y diseño de la investigación, la población y la muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la confiabilidad y por último las técnicas de procesamiento y análisis de datos. A través del siguiente esquema podemos observar los diferentes elementos que comprende el marco metodológico. En primer lugar, el modelo de la investigación será una investigación científica con un enfoque cuantitativo. Esta permite determinar de manera detallada los fenómenos a estudiar. En cuanto al nivel de la investigación, usaré el nivel descriptivo, mismo que permite determinar todas las aristas del fenómeno estudiado. En cuanto al diseño de la investigación, se empleará la de tipo no experimental, usando para ello la categoría cuantitativa y el diseño transversal. En cuanto a la población, se considera como finita, puesto que la realidad institucional de la Unidad Educativa Indoamérica plantea lo siguiente. El área de ciencias naturales se comprende de las asignaturas de física, química y biología, teniendo para ello un docente por cada una de estas asignaturas en el subnivel de bachillerato, lo cual conlleva a establecer la muestra. El autor, Fidias Arias, plantea que, si se conocen todos los elementos de la población, no será necesario establecer muestreo. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se fundamentarán en dos elementos: la observación a través de cuadernos de trabajo y por último la entrevista por medio de un cuestionario. En cuanto a la validez y la confiabilidad, se ha decidido emplear la validez de constructo y para ello vamos a emplear el coeficiente de consistencia interna denominado alfa de Cronbach. Por último, en cuanto a las técnicas de procesamiento y análisis de datos, tendremos lo siguiente: el uso de paquetes estadísticos y a través, por supuesto, del uso de herramientas específicas como Google Forms y Microsoft Excel. A continuación, podemos observar el cronograma de actividades del desarrollo de esta investigación, misma que inició en el mes de septiembre de 2022 y que esperamos concluir en el mes de agosto de 2023. Es importante destacar que la consecución de cada una de estas etapas puede determinar la efectividad y la productividad dentro del desarrollo de mi investigación. Para concluir, se debe insistir en la idea de que la educación tradicional, como se concibe actualmente, pueda contar con recursos adicionales para que se transforme. Uno de esos recursos puede ser justamente el empleo de tecnologías que generen un cambio pragmático en la forma como se enseña, pero a la vez que los docentes puedan comprender que existen múltiples recursos, que existen múltiples medios con los cuales ellos pueden emprender sus clases para conseguir los mejores resultados. Esta ha sido la presentación de mi investigación. Espero sea de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.